Siempre se puede hacer que la gente obedezca las órdenes de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que hay que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer a su país al peligro. Funciona igual en cualquier país. Mariscal del Reich nazi Hermann Göring, en el proceso de Nuremberg. Tienen armas de destrucción masiva. De eso va esta guerra. Saddam Hussein posee armas químicas y biológicas. Es un hecho que ahí hay armas. El presidente ya ha dicho que tienen armas químicas y biológicas. Saddam Hussein todavía tiene armas químicas y biológicas y se está aproximando cada vez más a poder desarrollar armas nucleares. Irak tiene una creciente flota de vehículos aéreos tripulados y no tripulados. Ha conseguido tubos de aluminio reforzados que son adecuados para la producción de armas nucleares, miles de toneladas de agentes químicos, 500 toneladas de gas sarin, gas mostaza y agente nervioso VX. Él continúa poseyendo y escondiendo algunas de las armas más letales que se hayan inventado nunca. El gobierno británico ha averiguado que Saddam Hussein ha conseguido recientemente cantidades significativas de uranio de África. No hay duda de que Saddam Hussein tiene ahora armas de destrucción masiva. Tienen armas de destrucción masiva. Eso es de lo que va esta guerra. No hay duda de que las está acumulando para utilizarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros. Saddam Hussein es un dictador homicida y es un adicto a las armas de destrucción masiva. ¿Tienen armas de destrucción masiva? ¿Es de lo que iba esta guerra? Secuestro catastrófico. 11 de septiembre. Miedo y la venta del Imperio Americano. Cosas que están y no están relacionadas, desde el 11 de septiembre hasta Bagdad. Parte 2. Entiendo que quieran hacer creer al público estadounidense que la invasión de Irak fue la respuesta al 11 de septiembre. Yo creo que es una mentira. Yo creo que es parte del programa neoconservador para afirmar que la hegemonía estadounidense es intocable. El 11 de septiembre les dio la oportunidad para poner en acción unos planes que ya se habían estado considerando desde el primer gobierno de Bush. En todas sus encarnaciones previas y mucho antes del 11 de septiembre y de la presente guerra contra el terrorismo, la doctrina Wolfowitz había identificado el cambio de régimen en Irak como un primer paso crucial hacia el dominio global por medio de la fuerza. En una carta dirigida al presidente Clinton en 1998, que alcanzó una amplia difusión, los miembros del Proyecto para el Nuevo Siglo estadounidense instaron al presidente para que actuara empleando la fuerza militar con energía, con el fin de retirar a Saddam Hussein del poder. 2 años más tarde, George W. Bush elegiría a muchos de los mismos neoconservadores para puestos clave de la política exterior, del Pentágono y del Departamento de Estado. Una vez instalados en posiciones del gobierno, como han revelado entrevistas recientes con varios antiguos miembros del gobierno de Bush, el grupo mantuvo su antiguo foco sobre Irak. Esto se intensificó después de los ataques del 11 de septiembre. En las reuniones del Sancta Sanctorum del gobierno de Bush, el ataque contra Irak se consideró prácticamente desde los primeros días, aunque no había ninguna evidencia de que Irak estuviese involucrado en el atentado. El presidente me llevó a un cuarto junto a un par de personas más, cerró la puerta y dijo: «Quiero que descubráis si Irak hizo esto». George Bush quería que yo volviera con un informe que dijera que Irak estaba detrás del atentado. Desde el principio existía el convencimiento de que Saddam Hussein era una mala persona y que era necesario que se fuera. Tan solo 5 horas después de que el vuelo número 777 de American Airlines se estrellara contra el Pentágono y sin ninguna evidencia que conectara a Saddam Hussein con los ataques del 11 de septiembre, el secretario de Defensa, Ronald Rumsfeld, ya estaba ordenando a sus ayudantes que prepararan planes para atacar a Irak. Las notas manuscritas indican que Rumsfeld quería la mejor información rápidamente. Juzgar si es suficiente con atacar a SH, queriendo decir Saddam Hussein. Emplear todos los medios. Rumsfeld continuaba diciendo en sus notas: barredlo todo, las cosas que están relacionadas y las que no.
El problema para el gobierno de Bush es que los planes que ya existían para un cambio de régimen en Irak tenían que ser justificados. No podían simplemente entrar allí sin el apoyo público. El apoyo público se consiguió conectando a Saddam Hussein con el miedo al terrorismo. El miedo generado por el 11 de septiembre y el miedo de las redes terroristas tenía que ser transferido a Irak. Eso quiere decir que el pueblo estadounidense tenía que tener tanto miedo a Saddam como de Osama Bin Laden. Poco después del 11 de septiembre, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, estableció una pequeña oficina de información en el Pentágono, la Oficina de Planes Especiales, para crear las razones suficientes para justificar el ataque contra Irak, que ya había sido planeado. Tenían que convencer a la gente de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y que él estaba conectado a Al-Qaeda y al 11 de septiembre. La teniente coronel Karen Kiakowski trabajaba en la Oficina de Oriente Próximo y del Sureste de Asia del Pentágono. Ella fue testigo de cómo la Oficina de Planes Especiales distribuyó circulares con puntos de discusión sobre Irak, supuestamente basados en información para los más altos funcionarios del gobierno. La información está sacada de hechos. Se pueden encontrar pequeños trozos sueltos de hechos a través de esa información, pero están enmarcados y articulados con destreza para convencer a alguien. ¿De qué? Bien, de cosas que no eran ciertas, como relacionar el 11 de septiembre con Saddam Hussein. La liberación de Irak es un avance crucial en la campaña contra el terror. Hemos eliminado a un aliado de Al-Qaeda. Las mismas cosas que un año después el mismo presidente Bush negó, como sorprendido de que alguien pudiera pensar eso. No hemos tenido evidencia de que Saddam Hussein estuviera relacionado con el 11 de septiembre. Trabajé en un sitio donde se concentraron en preparar esta historia y en venderla a toda la gente a la que se le pudiera vender. No fue un fracaso de información, fue la manipulación de la información para conseguir un objetivo político. Eran disciplinados y repitieron el mensaje una y otra vez. Reunieron a todas sus fuerzas para esta incesante campaña de relaciones públicas y así convencer al pueblo estadounidense de que Irak era una amenaza. Es el cuarto día que el equipo de Bush se presenta ante la prensa, dando discurso tras discurso y publicando informes. Estados Unidos sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva. Cualquier país sobre la faz de la Tierra que tenga un servicio de información activo sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva. No hay duda de que Saddam Hussein tiene ahora armas de destrucción masiva. No hay duda de que él las está acumulando para utilizarlas contra nuestros amigos, contra nuestros aliados y contra nosotros. La elección es suya, y si no se desarma, los Estados Unidos de América dirigirán una coalición y le desarmarán en nombre de la paz. De la boca del presidente y del vicepresidente salieron las mismas cosas que se nos estaban dando a nosotros para presentarlas a nuestros superiores y líderes civiles. Estas cosas no estaban basadas en la información que nosotros dimos. Estaban basadas en una lectura muy selectiva de la información, presentándola de una manera creativa, de tal manera que pudiera ser empleada por el presidente y el vicepresidente y por toda la comunidad neoconservadora para justificar una guerra preventiva contra Irak. Menos del contenido de una cucharilla de Anthrax en un sobre hizo que se cerrara el Senado de Estados Unidos en otoño de 2001. Su política depende del engaño y del secretismo, como todas las políticas imperiales en la historia, incluso las de las dictaduras, han hecho siempre grandes esfuerzos para esconder a su propia gente lo que hacen y por qué lo están haciendo. Esto nunca tuvo nada que ver con las armas. Siempre se trató de coger a Saddam Hussein, incluso en los más recientes acontecimientos relacionados con el tema de las armas. El gobierno de Bush sabía que no había armas de destrucción masiva en Irak, pero sin embargo continuaron utilizando el proceso de inspección como un vehículo para conseguir su último objetivo, que era el cambio de régimen. Se deberían presentar cargos contra esta gente y se debería investigar si a esta gente se le debe permitir que puedan servir a este país en el futuro. Para mí es criminal mandar a nuestras tropas a la guerra basándose en información falsificada y basándose en detalles exagerados.
La campaña de propaganda tuvo tanto éxito que en el año 2003 las encuestas mostraban que la gran mayoría de los estadounidenses creían en las afirmaciones sin fundamento de que Saddam Hussein estaba relacionado con el 11 de septiembre y que él poseía arsenales de armas de destrucción masiva. Estas creencias permitieron al gobierno preparar una invasión de Irak como un acto justificado de no agresión. Era un acto de defensa propia según las leyes internacionales, antes que una acción ofensiva diseñada para extender el imperio de Estados Unidos. En este asunto fuimos engañados de la misma forma como fuimos engañados en Vietnam. Esto fue simplemente un crimen ilegal contra la paz. Ellos intentaron darle algún viso de legalidad, pero ahora todo se ha desmoronado. Robert Jackson, el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que estuvo en Nuremberg en 1945, dejó muy claro que los líderes nazis estaban siendo juzgados no porque hubieran perdido, sino porque empezaron una guerra de agresión. Él lo describió como un crimen contra la humanidad que no tenía ninguna justificación posible. Al contrario de las mentiras que se le contaron al pueblo estadounidense, Irak no tenía ninguna conexión en absoluto con el 11 de septiembre. Al-Qaeda era despreciada por el régimen de Irak, que era un régimen laico y no estaba interesado en la religión como tal. Pero todavía querían ir a por él, así que lo retrasaron y fueron primero a Afganistán y luego decidieron ir a por Irak. ¿Por qué decidieron ir a por Irak? Esa es una pregunta interesante. El imperio. Estados Unidos y su coalición derrocaron al régimen en cuestión de semanas por nuestra superior tecnología y por la destreza sin igual de nuestras Fuerzas Armadas y por encima de todo, porque fuimos no como conquistadores, sino como libertadores. Reduciendo todo el tema de Irak a sus motivos más pequeños, se puede decir que es una comedia terriblemente amarga. Pero lo que había realmente ahí era la sensación de que Irak tenía que ser invadida, porque era el primer paso para la construcción del imperio americano. No hay ninguna duda, era un tirano, un asesino y un carnicero, pero era tan cierto en 2003 como lo era en 1983 y 1984, cuando Donald Rumsfeld fue a Irak como un emisario del gobierno de Reagan a visitar a Saddam Hussein y a otras personas importantes de su régimen para mejorar los lazos con Irak. Era también cierto en 1988 cuando Saddam gaseó al pueblo kurdo en el norte de Irak con el apoyo implícito de Estados Unidos. No se preocupó por el destino de los chiíes en el sur de Irak en 1991, cuando después de que hubiera acabado la guerra del Golfo, permitió a Saddam Hussein que reprimiera brutalmente su revuelta, que el propio Estados Unidos había estimulado. En otras palabras, Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein en todos sus peores crímenes, cuando su política era consistente con los intereses de Estados Unidos en la zona. Cuando esos intereses cambiaron, Saddam Hussein se convirtió en el centro del mal en el mundo. El régimen de Saddam Hussein es un grave peligro que va en aumento. Esta es la forma como se utiliza la propaganda, para motivar al público para que apoyen una guerra que no trata de liberar a nadie, sino de extender y profundizar el control de Estados Unidos. Nosotros apoyamos a la democracia cuando es conveniente para los intereses de Estados Unidos. Quizás yo soy una idealista y creo que debería haber alguna especie de estándar para determinar cómo conducimos nuestra política exterior. Pero yo creo sinceramente que deberíamos tener un estándar. Somos vistos en el mundo como hipócritas, como mentirosos y como un poder imperialista. Lo que intentan hacer es tener un Irak que sea amigo nuestro, no un Irak que haya sido liberado. Eso es totalmente falso. Nunca trataron de liberar al pueblo iraquí. Intentamos liberar a Irak de Saddam y tener una presencia militar allí. Ya lo hemos hecho. Tenemos Kuwait, tenemos Bahrein, tenemos una buena base también en Qatar, aunque está demasiado al sur. Y luego tenemos 4 bases en Irak. Unas bases preciosas. Podemos atacar a Siria, podemos atacar a Irán. Podemos hacer todo tipo de cosas desde esas bases. La idea fundamental está impulsada por el intento del control mundial del petróleo. Hay una especie de competencia emergente entre nosotros y China. Y también están las rivalidades económicas entre nosotros y Europa. El sureste de Asia se convierte así en una zona primordial. Creo que están mucho más interesados en un dominio en general y en actuar como el policía del mundo, que utiliza la fuerza cuando cree que es necesario. Detrás de eso
Creo que hay realmente una estrategia depredadora. El mundo tiene que hacerse seguro para la obtención de recursos, donde quiera que estén, que Estados Unidos necesita, especialmente el petróleo. La idea es que si quieres tener una influencia real o el control de la economía global futura, que te puedas reclinar en tu asiento y controlar el grifo del gas natural y del petróleo. Eso te daría un enorme poder estratégico en el mundo. Uno de los aspectos, como se ve esta interconexión entre el antiterrorismo y el petróleo, es el creciente interés en la protección de los oleoductos. Quizás eso es algo sobre lo que los estadounidenses no piensan demasiado, pero cada vez más el petróleo está viniendo de sitios inaccesibles y tiene que fluir por oleoductos. Los oleoductos son un objetivo natural para saboteadores y terroristas y, por lo tanto, cada vez más la política militar estadounidense va a concentrarse en la protección de estas instalaciones tan vulnerables. La guerra en Irak fue debida muy claramente al petróleo, como lo fue también la invasión de Afganistán. Había un oleoducto planeado y la mejor seguridad para él era la ocupación de Afganistán. Si se observa el oleoducto, el propuesto que atraviesa Afganistán, y se observa dónde están nuestras bases, coinciden perfectamente. Nuestras bases están ahí para resolver un problema que los talibanes no podían resolver. Los talibanes no podían garantizar la seguridad en esa parte de Afganistán y por eso están allí nuestras bases. Así que, ¿tiene eso algo que ver con Osama Bin Laden? No tiene nada que ver con Osama Bin Laden. Tiene todo que ver con un plan a largo plazo y, en este caso, con una estrategia que no la llamaría simplemente neoconservadora, aunque, sin embargo, coincide perfectamente con la ideología neoconservadora, que dice que si tienes una fuerza militar y que si necesitas algo de un país más débil, debes desplegar esa fuerza y coger lo que necesitas, porque las necesidades de tu país son lo primordial. Es esencialmente la idea del unilateralismo, que preconiza utilizar la fuerza para conseguir tus objetivos. Por un lado, todo esto se describe como una parte de una estrategia antiterrorista, pero detrás está el modelo de Cheney para aumentar el acceso y el control de Estados Unidos sobre el petróleo en el resto del mundo. El contexto es el deseo de Estados Unidos de controlar estas regiones crucialmente estratégicas. El pretexto, que fue la excusa para entrar en Afganistán, fue el terrorismo y Osama Bin Laden. En Irak han sido las armas de destrucción masiva y Saddam Hussein. Pero en definitiva, en ninguna de esas dos guerras se trataba de esa gente o de esos regímenes. Se trataba de asegurar y solidificar el control de Estados Unidos sobre estas regiones increíblemente importantes para el mundo. Fin de la parte 2. Colors that you fly, love just one nation, and the whole world